en el estudio bíblico. ¿Está bien? Un aplauso para el pastor de cariño. Sí. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Y bueno, es poder estar aquí en la iglesia. Y me siento como que estuviera en mi iglesia. Allá, igualito. Casi que toda el orden, la manera, como hacen la escuela dominical, igualito como lo hacemos nosotros allá, ¿verdad? Comenzamos, tenemos una lectura de la Biblia, unos cantos, luego hacemos la división de las clases. Tenemos un especial. Bueno, me siento como estuviera allá, pastor, ¿verdad? Una bendición, ¿verdad? Doy gracias a Dios por esta iglesia, hermano. De verdad me estoy muy gozoso, muy contento de conocer a algunos hermanos y saber lo que Dios está haciendo aquí en este lugar precioso también, amén. Gracias por su amabilidad, gracias, pastor, por su hospedaje, gracias por los hermanos muy atentos y de verdad es una bendición estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Estamos allá en Barquisimeto y bueno, cuando pasen por allá, bueno, estamos a la orden también allá en nuestra ciudad de Barquisimeto, la ciudad de los Guaros, ¿okay? Se llama la ciudad crepuscular también porque en las tardes se hace Dios pinta un paisaje muy bonito, se llaman los crepúsculos, ¿verdad? Que en el firmamento se ve de varios colores, anaranjado, rojo, azul. Bueno, eso es una cosa muy bonita, ¿verdad? Y bueno, y allá también, bueno, tenemos comida muy sabrosa, ¿verdad? Comemos chivo. ¿Han comido chivo? Me ha sorprendido que muchos de por este lado no conocen un comido chivo, ¿verdad? Y si usted no ha comido chivo, ha perdido 25% de su vida. Allá hacemos mamonada, pastor, quedó sorprendido, mamonada, ¿qué es eso? ¿Verdad? Es un helado que hacemos con el mamón con leche, ¿verdad? Y es muy rico, muy sabroso y bueno, y hay lugares muy bonitos también, turísticos. Hay un lugar que se llama Cubiro, que es unas lomas frías, parece que estuvieras en la colonia Tobar, por allí, y es cerca de Barquisimeto, un lugar muy bonito, muy precioso. Ahí tenemos una iglesia, hemos comenzado una iglesia en ese lugar muy bonito, y bueno, ¿verdad? Barquisimeto es muy bonito y sé que también estos lugares aquí también son muy bonitos, muy especiales, y bueno, Venezuela es bella, ¿verdad que sí? Amén. Venezuela, Dios la bendijo de una manera muy especial. ¿Verdad que uno estando aquí es otra cosa? Y el gentilicio, ¿verdad? Yo he comparado, de verdad, no por ser venezolano, pero el venezolano tiene un toque técnico especial allí, ¿verdad? Un toque especial de amabilidad, de gentilicio, de respeto, de empatía, ¿verdad? Que se hace querer también en muchos lugares, ¿verdad? En muchos lugares. Qué bueno, hermano, qué bueno estar aquí, qué bendición. Gracias, hermano, por esa canción. Y mis ojos se aguaraparon, como decimos allá en Barquisimeto, porque yo tenía 11 años cuando mi papá, el que me crió, que me tuvo desde los 3 meses criando, él se convierte, yo tengo como 9, 10 años. Y una de las primeras canciones que él se aprendió fue esta que acaba de cantar. Y él agarraba un 4 y empezaba todas las tardes a cantar esta canción. Oh, qué amor, qué inmenso amor. Y yo lo escuchaba y me la aprendí. Desde ese momento recuerdo esta canción tan preciosa del amor del Señor. Y siempre la cantaba. Había otra canción que él cantaba que se llamaba Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Pero queda Cristo, ¿verdad? Siempre recuerdo. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Amén. Y la cantaba, qué sabroso poder cantar esos signos preciosos, ¿verdad que sí? Y recordarlo. Y bueno, me hicieron recordar esos momentos especiales. Y bueno, cantaron muy bonito, muy, muy especial. Gracias a Dios por eso. Bueno, hermanos, ¿sabes que he usado este término, has perdido 25% de tu vida? Y me preguntaron qué significaba eso. ¿Sabes que una vez leí una historia acerca de un joven que
era muy aventurero, le gustaba aventurar y joven de 17, 18 años, muy quieto y de aventurar. Y dice que frente de su casa vivía un hombre mayor, ya de experiencia, ya jubilado, ya mayor, que era un hombre muy culto, sabía y conocía a un profesor retirado y todo. Un día este señor invita a ese joven a un paseo, le dice: joven, ¿has tenido la oportunidad de ir a ese lago que está allá en la montaña, allá arriba? Y él le dice: no, nunca he ido. ¿Te gustaría ir a pasear allá? Yo tengo una lancha, si quieres vamos. No, y el joven, bueno, ¿cómo decirle que no, verdad? Ese joven, ¿cuándo vamos? No, mañana mismo tempranito nos vamos. Mire, ese joven se alistó, se durmió temprano, se paró de madrugada y ya antes de la hora ya estaba en la puerta del vecino. Agarraron la camioneta, amarraron la lancha y se fueron y llegaron a un lago pero inmensísimo, grandísimo, wow, tremendo. Y se montaron en el lago y empezaron a navegar y de repente cuando el hombre veía al joven muy emocionado viendo todas las cosas y empieza a emocionarse porque ve que hay unos árboles gigantes y de repente ve unos animales que se acercan a la orilla del agua a beber agua y él en la lancha. Y se emociona por eso y el Señor le llama la atención y le dice: joven, te llaman la atención los árboles y los animales. Joven, ¿tú sabes algo de la botánica, de la zoología, esa ciencia que estudia la vegetación y los animales? Y dice: bueno, no sé mucho de eso, de verdad, no sé mucho, pues. Y el Señor entonces lo mira y le dice: joven, si tú no sabes nada de la zoología y de la botánica, has perdido 25% de tu vida. Y el joven, wow. Y siguieron navegando y al rato fueron por otro lugar y el joven se sorprendió de ver una montaña y unas rocas inmensas que salían y la corteza allí y el joven se emocionó de eso y el señor mayor le dice al joven: joven, ¿sabes tú algo de la geología? La ciencia que estudia la tierra, las rocas, la corteza terrestre. Bueno, sé que tiene que ver con las rocas, pero de verdad no sé muchos detalles, no conozco los minerales. Entonces el Señor lo mira y le dice: si tú no sabes nada de la geología, has perdido otro 25% de tu vida. Bueno, el joven ya había perdido la mitad de su vida nada más por no saber esas dos cosas. Wow. Y bueno, y el Señor ya estaba muy aburrido porque el muchacho no hablaba casi, solo emocionado, viendo. Y bueno, ya se hizo la tarde. Y de repente en algunos lugares empieza a salir la luna y empieza a observarse algunas estrellas y el joven emocionado porque mira, está la estrella, mira, está una luna y el joven emocionado y el Señor entonces le pregunta: joven, ya que viste la estrella y la luna, ¿sabrás tú algo de la astronomía o de la astrología? Sé que tiene que ver con las estrellas, pero no sé nada de constelación, no conozco. Si tú no sabes nada de la astronomía y astrología, has perdido otro 25% de tu vida. Ya el muchacho estaba muerto prácticamente, según él, ¿verdad? Por no saber. Y el Señor se molestó y prendió la lancha. Vámonos, porque contigo no hablamos nada. No tienes conversación de altura ni nada. Prendió la lancha y vinieron disparados rápido y de repente, hermano, no observaron que estaba una roca allí apenas que sobresalía, pero estaba sumergida y la lancha se dio contra la roca, se partió la lancha, se cayeron los dos al lago y entonces allí estaban y wow, empezaron, como pudieron flotar. De repente el joven cuando flota y sale a la superficie se empieza a hacer con los pies y saca la mitad del cuerpo y empieza a mirar cuál es la orilla más cercana y se da cuenta que está como a 200 metros y este joven empieza a nadar. Y empieza a nadar, empieza a nadar estilo libre, empieza a nadar estilo espalda, empieza a nadar estilo pecho, mariposa, hasta de perrito nadaba. Pero escucha al Señor gritando: ayúdame, auxilio, socorro, ayúdame. Y se detiene y él le grita: ¿qué le pasa, Señor? No, que me estoy ahogando. Y él dice: Señor, ya va, escúchame bien, yo tengo una pregunta, ¿sabe usted algo de natación? No sé. Entonces usted ha perdido toda su vida. Y sabe, a veces, hermano, es bueno saber muchas cosas, ¿verdad? Y es importante, pero hay cosas en la vida más importantes que hay que saber, ¿verdad que sí?
hay gente en la vida que anda transitando y quiere saber muchos misterios, y está bien, pero saben que hay cosas más importantes en la vida. Jesús un día dijo: ¿de qué le vale al hombre que gane el mundo pero que al final pierda su alma? De repente no puedes saber nada pero si sabes cómo ser salvo, si sabes que en Cristo hay salvación, es lo más importante. Si sabes estos temas de la Biblia, de la vida, de lo que Dios, de lo que Cristo va a hacer, eso es lo más importante. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es un tema importante, ¿verdad que sí? Amén. Que de repente no sabes más otra cosa, pero si sabes este tema, va a ser importante para tu vida también. Amén. Vamos a ir a nuestra Biblia, 1 Tesalónicas, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Yo sé que eso es un tema, hermano, que no va a ser nuevo. No sé si habrá alguna persona que está aquí por primera vez, o nunca ha leído la Biblia, o no sabe nada de la doctrina, pero yo creo que los cristianos, la mayoría de los cristianos, yo sé que esta iglesia es así, ya conoce este tema acerca del arrebatamiento, acerca del regreso del Señor Jesucristo. Pero quiero decirles algo, hermano. Miren, aunque este sea un tema que usted conozca, la Biblia nos habla y nos dice que nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. ¿Usted sabe lo que significa guardar la palabra de Dios? No es esconderla, ¿verdad? No es un bolso y guardarla, no. La palabra que se utiliza para guardar allí es una palabra que se llama tereo, que significa manténla frente a ti constantemente. Amén. Manténla siempre, es decir, que siempre esa verdad, esa enseñanza esté para donde quiera que vaya. Es como que si tú te colocaras un aviso aquí y te lo pusieras al frente. Para donde quiera que vas, tú estás consciente de esa verdad. Dios dice que guardemos su palabra. Y hay verdades que siempre la debemos mantener presente, constante allí, ¿verdad que sí? Porque nosotros a veces somos olvidadizos, a veces nosotros nos despistamos, a veces nosotros como que nos volvemos terrenales, a veces nos confundimos, pero cuando la verdad siempre está presente, va a ser una lámpara a nuestros pies para seguir el camino correcto. La Biblia dice que cuando hablamos de la venida de Cristo, el que tiene la esperanza del regreso del Señor Jesucristo, dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice que recordar el regreso del Señor Jesucristo nos ayuda en la santificación nuestra. Por eso es que es importante mantener siempre presente y recordar la verdad. Y yo sé que este tema es un tema que es conocido, ustedes lo saben, ustedes lo conocen, saben que Cristo un día va a venir por su iglesia, ¿verdad que sí? Pero ¿saben una cosa? Que de esa misma manera era la iglesia de Tesalónica. Tú sabes que la iglesia de Tesalónica, antes de que Pablo le escribiera esta enseñanza, ellos ya sabían esa doctrina. Ya ellos sabían que Jesucristo iba a venir. Ellos sabían toda la verdad del regreso de Cristo. Ahorita te lo vamos a leer. Sin embargo, Pablo hizo bien en enviarles una carta para volverle a confirmar y como apuntalar esa verdad. Y a veces es necesario que verdades sean cada vez apuntaladas, sean afirmadas en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Amén. Así que vamos a gozarnos, ¿verdad que sí? Amén. Vamos a disfrutar de que aunque sea una verdad que ya conozca, entonces disfrútala, amén. Amén. Gózate en ella en esta mañana, amén. Vamos a comenzar antes de, vamos a ver lo que dice el capítulo 4, versículo 3. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Están allí? Amén. Amén. El apóstol Pablo, déjeme darle un trasfondo aquí, porque es importante que usted entienda el trasfondo para que entienda el porqué de esta enseñanza. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, él llega a Tesalónica. Él llega a una ciudad de Tesalónica que está ubicada en lo que hoy es la región de Macedonia del Norte, ¿verdad? Hacia el norte de Grecia, ¿verdad? Parte de Europa. Pablo llega a Tesalónica
y empieza a predicar el evangelio en ese lugar. Dice que la gente empieza a creer, las personas empiezan a aceptar el mensaje del evangelio. Pablo se queda un tiempo con ellos allí, enseñándoles, pero de repente dice que había unos judíos, eso lo dice el libro de Hechos, unos judíos celosos y con malas intenciones levantaron un alboroto para perseguir al apóstol Pablo, para acusarle. Dice que lo llevaron ante personas, autoridades. Dice que Pablo se sintió amenazado aún de su propia vida, que tuvo que salir de una manera repentina después de haber predicado el evangelio allí y haberle ayudado a los hermanos. Tuvo que salir de manera repentina. Y la siguiente ciudad que se encuentra como a unos 70 kilómetros es la ciudad de Berea. La ciudad de Berea, dice que estos eran más nobles los de Berea, porque por lo menos cuando Pablo estaba predicando, estaban chequeando con las escrituras a ver si lo que Pablo estaba predicando era correcto. Sin embargo, dice que hubo frutos allí. Pero dice que los de Tesalónica se enteraron, los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba en Berea, y dice que buscaron unos ociosos, unas personas que no tenían que hacer, y levantaron otro alboroto para perseguir a Pablo allí en Berea. Y dice la Biblia que Pablo entonces tuvo que trasladarse inmediatamente a Atenas. Pero estando en Atenas, él siente una gran preocupación por los hermanos de Tesalónica. Él dice que se sentía tan preocupado por ellos. Él se preguntaba y decía, ¿cómo estarán los hermanos de Tesalónica? ¿Cómo estarán esos hermanos? ¿Qué será de ellos? ¿Será que siguieron adelante? ¿Será que verdaderamente creyeron en el Señor? ¿Será que todavía están ahí firmes a pesar de las luchas que ellos puedan estar enfrentando? Y dice la Biblia, el mismo en Tesalónica, tú lo puedes leer en el capítulo 3, verso 1, 2. Y dice que él llegó un momento donde ya no aguantaba más esa preocupación pastoral por los hermanos de Tesalónica, que decidió quedarse solo en Atenas y enviar a Timoteo para que fuese a ver cómo se encontraban los hermanos allá. Y dice que él se sacrificó a estar solo. Pablo, de verdad, él siempre debía estar acompañado porque él sufría una enfermedad, él tenía que ser asistido. Y sin embargo, tanto fue el amor y el corazón pastoral por esos hermanos que prefirió quedarse solo y enviar a Timoteo. Y le dijo, Timoteo, yo quiero que vayas allá y confirmes a los hermanos, los aliente, les ayude, deben estar luchando. Yo quiero que vayas de mi parte. Yo no puedo ir porque ya me conocen, pero ve tú. Y entonces Timoteo se lanza para allá, para Tesalónica. Y dice que cuando Timoteo llega a Tesalónica, él se sorprende tanto, dice el capítulo 3, que ve a los hermanos que a pesar de las luchas que estaban enfrentando, los veía firmes en la fe, los veía con amor, los veían trabajando por amor al Señor, los veía con una esperanza en el regreso del Señor. Y dice que Timoteo fue fascinado de la fe de esos hermanos, que a pesar de que no estaba Pablo con ellos, esos hermanos siguieron creciendo, avanzando en el Señor. Y dice que Timoteo, cuando regresa, le da las buenas nuevas a Pablo. Ya Pablo se encontraba ya no en Atenas, sino en Corinto. Y dice que cuando llegó Timoteo a Pablo y le dio las buenas nuevas, eso lo dice el capítulo 3, dice que Pablo se gozó, se alegró de tal manera, y él le escribe esta carta a ellos después de recibir esta noticia. Y tú lees esta carta y Pablo en los primeros 2 capítulos lo que hace es reseñarles a ellos cuál era la reputación que tenían los hermanos de Tesalónica y cómo fue su ministerio cuando los visitó, cómo se comportó en medio de ellos, cómo fue el resultado de su trabajo, y le comparte cómo se sentía él con respecto a ellos. También él expresa cómo se gozaba él con respecto a la fe y el amor que tenían los hermanos de Tesalónica. Y luego que le habla de eso, a partir del capítulo 4, Pablo se dedica a traer unas instrucciones a los hermanos. Parte de las instrucciones es hablarle acerca de la santificación. Y les habla de que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Luego le habla acerca del amor fraternal que deben tener los hermanos. Luego le habla acerca del trabajo, de no ser ociosos, sino que trabajen. Pero luego otra de las verdades que Pablo presenta allí era abordar una
interrogante que se hacían los hermanos de Tesalónica. Timoteo probablemente le comunicó a Pablo alguna preocupación que tenían los hermanos de Tesalónica. Y esa preocupación la podemos deducir de lo que Pablo está diciendo en el versículo 13 cuando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quién. Pero, ¿qué era lo que le preocupaba a esos hermanos? ¿De los que duermen? Después, ¿qué dice el texto? Para que no te entristezca como otros que no tienen. ¿Saben? Los de Tesalónica, Pablo cuando estuvo con ellos, cuando los visitó, cuando los estaba discipulando, Pablo ya les había hablado de que Cristo iba a venir. Amén. Ya Pablo les había dado datos acerca del arrepentimiento. De hecho, le había dado datos que nosotros ahorita desconocemos. ¿Sabías todo eso? ¿No sabías que los hermanos de Tesalónica sí sabían qué era lo que detiene que el anticristo se manifieste? Eso lo dice en el segunda epístola. Ahorita lo vamos a ver en la segunda predicación. Algo que nosotros todavía estamos aquí como que viendo cuál es, pero ellos sí lo sabían. Ellos tenían información clara. Pero ellos tenían una preocupación y se preocupaban y decían: epa, estamos viviendo unas tribulaciones fuertes. Han muerto unos hermanos en la fe. ¿Qué va a pasar con ellos? Sabemos que Cristo va a venir un día, pero ¿qué va a pasar con el cuerpo de los hermanos que han muerto en Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a perder el arrebatamiento? ¿Será que se quedan y no se van con el Señor? Ellos les preocupaba eso. Y parte de la otra preocupación era que ellos estaban pasando por unas tribulaciones tan fuertes y persecución que muchos falsos maestros le estaban enseñando a ellos, le estaban diciendo: mira, ustedes como que se quedaron en la tribulación, esa promesa del regreso de Cristo como que les falló. Y muchos de ellos estaban conturbados, estaban como asustados por esas cartas, por esas enseñanzas, por espíritus de otras personas que le estaban enseñando. Y por eso Pablo ve bien como que apuntalar esa enseñanza y dejarla muy clara para con ellos. Y por eso les escribe estas dos epístolas, para explicarles a ellos que el creyente, la persona que está en Cristo, tiene una esperanza gloriosa. Amén. Y que aunque haya muerto, que aunque su cuerpo esté sepultado y su alma esté en el cielo, ese cuerpo un día se va a levantar de allí. Amén. Y va a resucitar. Y por esa razón, hermano, él les explica estas palabras. Es decir, que estas enseñanzas van más dirigidas desde un punto de vista de un corazón pastoral para atender unas interrogantes y unas preocupaciones que tenían los hermanos acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bueno, ¿verdad? Que quedaron escritas e inspiradas por el Espíritu Santo también para aclararnos a nosotros hoy día, ¿verdad? Amén. Porque hoy día se dicen tantas cosas con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que también nosotros tenemos que estar bien claros. Amén. Tenemos que estar bien parados firmemente, ¿verdad que sí? Amén. ¿Y qué dice? Vamos a leerlo. Ya ustedes lo han leído. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermano, yo no quiero que ignores que aquellos hermanos que han muerto, que su cuerpo está sepultado, ellos se van a perder el arrebatamiento por el hecho de haber muerto. No, ellos tienen esperanza. Porque mira lo que dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice allí? El propósito de esta enseñanza era: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos analizar de este pasaje bíblico. Muchas cosas.
Una de las primeras cosas que podemos analizar de este libro o de esta enseñanza que nos habla, esta enseñanza nos habla acerca de la esperanza de la resurrección que tienen los que están en Cristo Jesús. Pero también nos habla de la esperanza que tenemos los que estemos vivos para el momento en que el Señor Jesucristo regrese. ¿Qué va a pasar con los muertos? ¿Qué va a pasar con los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo venga en un acontecimiento que se llama el arrebatamiento? Que no es lo mismo que la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Porque la segunda venida de Cristo es cuando Cristo pisa la tierra, cuando Cristo llega a la tierra para establecer su reino milenial. Y eso será posterior al arrebatamiento. Primero viene el arrebatamiento, que es la venida de Cristo por lo suyo, por la iglesia. Donde Él llegará hasta las nubes, dice allí, ¿cierto? Hasta las nubes, y seremos arrebatados y nos uniremos en el aire con Él, para luego ir con Él al cielo, para estar siempre con el Señor. Pero su segunda venida es cuando Él llegue a la tierra, pise la tierra, y esa segunda venida tiene un propósito más para con Israel que para con la iglesia. Es para traer salvación y libertad a Israel y para instaurar un reino que Él prometió. Un reino de 1000 años, que dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, pero que fue un reino que Él prometió a través de unos pactos que Dios hizo a Abraham, que Dios le hizo a David y que Dios le hizo a Israel. ¿Cómo se llama esos pactos? El pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto, que son pactos incondicionales, es decir, que Dios lo va a realizar independientemente de nosotros. Dios le prometió a David que Dios de su descendencia se va a levantar uno que va a tomar el trono para siempre, y ese es el Señor Jesucristo. Dios le prometió a Abraham que de su simiente iba a bendecir todas las naciones, y le prometió un territorio a la cual Israel va a tomar, que ahorita no lo tiene, pero que lo va a tomar. Eso ocurrirá en el milenio, cuando Cristo regrese por segunda vez. Igual el nuevo pacto, que es que Dios le va a cambiar el corazón de piedra a los judíos y le dará un corazón de carne para que crean en el Señor y para que lo obedezcan. Ese es otro acontecimiento. El arrebatamiento es para los cristianos, para la iglesia. Amén. Y será antes. Pero ¿qué podemos aprender? Una de las cosas que podemos aprender del arrebatamiento es que el arrebatamiento es inminente. ¿Qué significa inminente? Que será repentino y que no va a ser precedido por señal. Cuando tú estudias en la Biblia, Mateo 24, donde aparecen unas señales antes de la venida de Cristo, todas esas señales es para su segunda venida, no es para el arrebatamiento. Todos los pasajes que están relacionados con el arrebatamiento no incluyen ninguna señal que diga que ya Jesucristo viene en ese momento en el arrebatamiento. Eso se llama inminencia, quiere decir que vendrá de manera repentina. ¿Amén, hermano? Amén. No va a haber ninguna señal. Tú ves allí, ahí no dice que va a venir una señal. En cambio, cuando tú lees la segunda venida de Cristo, en Mateo 24, te das cuenta que hay una serie de señales y que Dios le dice a los judíos, cuando ustedes vean esas señales, erguíos, porque vuestra redención está cerca. ¿Me entiendes? Amén. Pero en cuanto al arrebatamiento, hermano, vendrá en un instante. Amén. Amén. Será en un momento. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Esto es para aquellos que de repente no han leído esa, yo sé que muchos aquí la han leído, pero Primera de Corintios capítulo 15 dice la palabra de Dios en el versículo 51, hablando de la resurrección, dice, versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos. Ese era el misterio. ¿Sabes que misterio se entiende como algo que estuvo oculto, pero que únicamente se conoce si Dios lo revela?
¿Cuál es el misterio que está hablando? El misterio es el misterio de que van a haber personas que van a ser transformadas y llevadas al cielo sin experimentar la muerte. Es el misterio. Eso va a ocurrir. Amén. Van a haber personas que van a poder ser glorificadas, transformados su cuerpo, van a poder ir al cielo sin experimentar la muerte. Esa era una verdad que no se conocía antes. En el Antiguo Testamento no se conocía. Habían ejemplos de que Dios se había llevado personas así, pero lo normal de la enseñanza era morir y esperar la resurrección para ser transformado. Pero ahora Pablo está aclarando un misterio y está afirmando y diciendo, mira, sabes que Dios tiene un plan en la cual van a haber personas que van a poder ser glorificadas y transformadas sin experimentar la muerte. Amén. Amén. Dios quiera que tengamos ese privilegio, ¿verdad que sí? Dios quiera que podamos ser parte de eso. Puede ser hoy, puede ser mañana, Así es, amén. pero eso va a ocurrir un día. ¿Y cómo va a ser? Mira, fíjense cómo va a ser ese proceso de transformación. Dice, en un momento, fíjate las palabras que utiliza. Va a ser en un momento, y aquí no habla de que va a haber unas señales que anticipan ese momento, no dice, va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura eso? Un pestañeo. Será algo repentino, será algo de un momento. Dice, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, aquí haciendo una acotación cultural, porque los judíos tocaban una trompeta cuando querían llamar al pueblo a una asamblea, a una reunión, tocaban en lo que llaman el shofar, tocaban la trompeta y ese era un comunicado de que todos tenían que ser reunidos en un lugar. Bueno, el Señor Jesucristo está usando esa metáfora para decir también que Él va a tocar una trompeta porque va a reunir a todo su pueblo, los suyos, para que estén con Él. Dice, ¿y qué va a pasar? Y los muertos, en ese momento dice que los muertos, que dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en ese instante. Hermano, ese arrebatamiento va a ser inminente. Amén. Amén. Tú no tienes que estar mirando allí, ¿verdad? Concentrado en las señales. Bueno, ¿cuál señal viene para que Cristo venga? No, el Señor puede venir en cualquier momento. Amén. Amén. Puede venir en cualquier momento. Sí, observamos cómo está el mundo, porque ciertamente debemos ser entendidos en los tiempos en que estamos. Debemos ser entendidos, porque necesitamos saber cómo se está moviendo todo, cuántas profecías se han cumplido y cuántas faltan por cumplirse en cuanto al cronograma de Dios. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, Él no va a decir, no va a dar una señal para que va a venir en cualquier momento. Otra cosa que podemos aprender en Tesalonicenses acerca, no solamente que va a ser inminente, sino que esa promesa de que un día vamos a ser arrebatados y vamos a ser resucitados, son exclusivamente para los que han creído en el Señor Jesucristo. Amén. Esa es, como decir, la seguridad que tenemos. Amén. Es la seguridad. Sí. La causa de que tú tengas la promesa de que vas a ser arrebatado o que vayan a resucitar si tú mueres y puedas resucitar en la venida de Cristo, es sobre la base de la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Eso no es algo que tú te ganas. ¿Sabes que hoy día hay gente que enseña que como que el derecho de tú irte al cielo, el derecho de tú ser arrebatado es algo que tú tienes que ganártelo por tus méritos? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque en el paquete de la salvación, cuando Dios te da el regalo de la salvación, es como que si dentro de esa caja de regalos que se llama salvación, hay como 3 regalitos más adentro. Y uno de ellos se llama, cuando yo te salvo de la paga del pecado, que es el infierno. Cuando yo te salvo del poder del pecado y te santifico en tu vida. Y cuando yo te salvo, te salvaré un día de la presencia del pecado. Y todo está envuelto en un solo regalo que se llama salvación en Cristo Jesús. Hay gente que piensa que enseña que no, que hay unos creyentes que se van a quedar y otros se van a ir en el arrebatamiento.
Entonces, si te quedaste, no fuiste creyente. Así es. Si te quedaste, nunca tuviste tu fe en Jesús. Porque todo dice allí que Dios va a traer a la resurrección todos aquellos que creyeron que Jesús murió y resucitó. Amén. Entonces, tú no te ganas el derecho por tus obras. Ese arrebatamiento y ese derecho de ser arrebatado y llevado a los cielos se logra es en base a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por gracia. Amén. Es por gracia. Amén. Amén. Los galardones y las recompensas sí, pero el derecho de irte al cielo es algo que es de Dios, es de Cristo, y nos lo dio por gracia en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Porque hay gente que dice, tienes que prepararte para el regreso de Cristo. Una vez me dijeron a mí, pero ¿cómo me preparo? Entonces la respuesta fue tan rara. ¿Cómo me preparo? Yo le dije, ¿cómo me preparo? Porque ya yo estoy preparado. Porque ya yo he creído en el Señor Jesucristo, Él es mi Salvador. Amén. Y Él ha prometido que si yo creo en Él, Él me va a llevar con Él. Tengo vida eterna. No voy a perecer jamás. Nadie me va a arrebatar de su mano. Amén. Amén. Entonces hay que estar tranquilo en eso. ¿Ves? Por eso estos hermanos estaban angustiados y decían, ¿qué va a pasar con esos hermanos que murieron? ¿Será que van a resucitar? Y él dice, claro que sí, porque si ellos creyeron en Cristo, ellos van a resucitar un día. Amén. Amén, hermanos. Otra cosa que quiero acotar aquí es cuando dice los que durmieron en Él. ¿Saben que muchos han utilizado esta palabra dormir aquí en Él para referirse a una doctrina que se llama el sueño del alma? El sueño, eso lo predican los adventistas, los testigos de Jehová. Esta palabra durmieron, hermano, la Biblia está llena, en la gramática está llena de figuras de lenguaje. Es una figura de lenguaje, es una palabra simbólica, una palabra figurada para referirse a algo. Existe, por ejemplo, las metáforas, los símiles, los pleonasmos, los ricotes. Pero hay una palabra que se llama eufemismo. Y un eufemismo es cuando tú te refieres a algo de manera disimulada o suave, porque si lo dijeras como es, sonaría muy chocante, muy fuerte. Y en los vocabularios existen muchos eufemismos. Por ejemplo, un eufemismo en la Biblia es, por ejemplo, y se llegó a la mujer y la conoció, para no hablar de que y tuvo relaciones sexuales, ¿verdad? Conocer allí equivale a relaciones sexuales, pero se habla de manera más suave. Pablo utilizó un eufemismo aquí, porque estos hermanos se sentían mal, murieron, y él le quería dar esperanza, él no quería hablar de la muerte así, porque ya ellos estaban dolidos de mis hermanos que han muerto, y él quería darle esperanza, él quería confirmarle, y utiliza un eufemismo que se llama durmieron en Él, descansaron en Cristo Jesús. Pero sabes, esa es una referencia a la muerte, porque sabes una cosa, hermano, una persona que muere, según la Biblia, un cristiano, un creyente, cuando muere, su cuerpo queda sepultado y va al polvo, pero su alma va inmediatamente a la presencia del Señor. Amén. Su alma no queda dormida hasta el regreso de Cristo, no. La Biblia dice, Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, que cuando este cuerpo se deshiciere y muriere, él tenía en el cielo otro mejor. Amén. Él decía que cuando yo estuviera ausente del cuerpo, estaré presente el Señor. Amén. Pablo dice, mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo pudiera morir, que es lo muchísimo mejor, y estar con Cristo, decía él. Quiere decir que una persona cuando muere, un creyente cuando muere, su alma va a la presencia del Señor, va al cielo para estar con el Señor. Tu cuerpo queda aquí y llegará en el programa de Dios. Entonces el día que venga la resurrección, entonces su cuerpo resucitará incorruptible, se unirá otra vez con su alma y su espíritu y volverá a ser un ser completo allá
glorificado en la presencia del Señor. Amén. ¿Ve? Pero esto es importante que nosotros lo conozcamos. Porque fíjense lo que dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Quiere decir que Pablo estaba refiriéndose a las enseñanzas de Cristo. Él decía, ¿sabes una cosa? Esto que yo te acabo de decir no fue imaginación mía, no fue porque yo lo inventé, no. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo. Esto es palabra del Señor. Que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeza de Dios, descenderá del cielo el fuego que dice, los muertos en Cristo. ¿Ves? Los muertos en Cristo son los mismos que durmieron, pero está hablando de su cuerpo, no de su alma. Su cuerpo un día va a ser resucitado. Amén, hermanos. Amén. Otra cosa que podemos observar en este texto es que el arrebatamiento será un acontecimiento que ocurrirá antes de que venga el día del Señor. Antes de que venga el día del Señor. El día del Señor es un día de juicio, es un día, no es un día específicamente, se refiere al día del Señor a un momento donde Dios va a desatar su juicio sobre este mundo. Y ayer estudiamos que eso se refiere al periodo de la tribulación, ¿cierto? Fíjense lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Fíjense lo que dice. Pero acerca de qué? De los tiempos y de las Ocasiones. no tenéis necesidad, hermano, de que yo, No me escriba. porque vosotros, ¿qué dice? ¿Sabéis? Perfectamente. ¿Se dan cuenta que los hermanos de Tesalónica ya sabían esta doctrina? Ya la sabían, Pablo se la había explicado cuando estuvo con ellos. Él le dice, mire hermano, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, ustedes ya saben perfectamente cómo es este asunto de la escatología. La palabra allí, si quieren muévense hermano. La palabra sí, hermano, córranse para acá, no hay problema, vénganse. ¿Sí me están escuchando, hermano? Sí. ¿Sí se escucha? Amén. Sabroso, la lluvia. Wow, tremendo palo de agua. ¿Ah? Ya tiempo que no escuchaba la lluvia así en una techo de zinc. Me agradaba cuando yo estaba niño. Cuando yo vivía era de zinc. Y uno cuando se acostaba y escuchaba la cosa, ¿verdad? Bueno, ¿qué les decía, hermano? Que el arrebatamiento será un acontecimiento que será antes de que venga la tribulación, que venga el día del Señor. En el versículo capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. La palabra tiempo allí habla de cronología. Es la palabra crono en el griego que habla de la cronología, es decir, la cronología de los eventos. Y cuando habla de los tiempos, dice ahí, las ocasiones y los tiempos, las ocasiones, habla de los acontecimientos. Entonces, está hablando de una serie de acontecimientos que están enseñados de manera cronológica, es decir, uno detrás de otro. Y Pablo está diciendo, en cuanto a ese asunto de los acontecimientos finales y en cuanto al tiempo cronológico, ustedes saben perfectamente, ustedes conocen, y no deberían estar turbados por eso, porque ustedes ya saben la cronología de los acontecimientos. Pero de todas maneras, el corazón pastoral de Pablo se lo quería reafirmar para darle tranquilidad y paz a ellos. Amén, hermano. Amén. Para darle tranquilidad. De todas maneras, hermanos, se los voy a explicar. ¿Qué va a pasar? Bueno, porque, versículo 2, porque vosotros
sabéis perfectamente que el día del Señor, ahí día del Señor no es una referencia al arrebatamiento. Día del Señor allí equivale a los juicios que Dios va a traer en la tribulación. Amén, hermanos. Amén. Dice que ese día del Señor vendrá como ladrón y va a venir de repente también repentino y trágico, así como un ladrón cuando llega trae desgracia. Dice, como ladrón en la noche. Porque dice que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre quién? Sobre ellos. Sobre ellos, sobre los que se quedan en la tribulación, no sobre nosotros, sobre ellos. Tendrá destrucción repentina, dice allí, y no repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hermano, lo que está diciendo Pablo aquí es, hermano, en cuanto a la cronología de los acontecimientos, hermano, no es necesario que yo les escriba otra vez los detalles, ustedes lo saben. Pero de todas maneras, ustedes saben perfectamente que el día del Señor, la tribulación, vendrá como ladrón en la noche. Cuando la gente diga paz y seguridad, porque sabe una cosa, cuando venga el rapto, nosotros nos iremos con el Señor. Pero aquí habrá un caos en el mundo. Imagínense millones y millones yéndose. Hermano, aquí va a haber un caos. Pero esto luego va a haber unas medidas económicas, un nuevo orden mundial, económico, geopolítico, que va a reorganizar este asunto y va a traer una falsa paz. ¿Cierto? Y la gente va a tener paz, seguridad, se arregló, por fin se fueron esos fanáticos cristianos, dirán. Y dirán, esos fueron los extraterrestres que se lo llevaron. Tú sabes ahorita la propaganda que hay ahorita de que tú no puedes ver el programa de History Channel, ningún problema, sin que te mencione que ahí vienen los extraterrestres. Están hablando de algo y siempre termina con la conclusión, y vendrán los extraterrestres. Y puras, ¿dónde se va a hacer el cuento que van a decir? Se lo llevaron, los vinieron a buscar a los que no evolucionan. Y hermano, va a haber un caos, pero se va a arreglar. Y cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá, ¿qué dice? Destrucción repentina que vendrá. Ese es el día del Señor, los juicios de Dios. Pero eso vendrá sobre quién, dice allí, sobre nosotros. No, mira el pronombre que utiliza. Pronombre. En tercera persona dice, vendrá sobre ellos. Dice allí, ¿no? Amén. No sobre nosotros, sobre ellos, los que se han quedado. ¿Ok? Sobre ellos. Pero luego que dice de nosotros, pero nosotros, dice, versículo 4, más, ¿qué dice? Versículo 4, más vosotros, hermanos, aún los identifica, más vosotros, hermanos, dice, no estáis, esa palabra estáis, es un indicativo en la gramática que significa que es un hecho, listo, hecho, realizado. Eso significa, ya ustedes están, ¿qué dice? Perdón, no estáis en tiniebla para que aquel día, el día del Señor, os sorprenda como la. Es decir, en otra palabra le dice, pero ustedes, hermanos, no tienen que estar desesperados comiéndose las uñas. ¿Por qué? Porque ustedes ya no son inconversos, ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda. Porque ustedes ahora ya han pasado de las tinieblas a la luz. Porque ustedes son creyentes. Porque ustedes han sido vestidos con la coraza de fe y con el yelmo de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Amén, hermano. Entonces, nosotros nos vamos antes, hermano, de que venga la tribulación. Amén. Hay gente que enseña y dice, no, la iglesia va a pasar la primera mitad de la tribulación
Otro dice, no, la iglesia va a pasar las 3/4 de la tribulación. Y nos hacen ver como que nosotros vamos a estar aquí en ese momento de la tribulación, del anticristo y de todo eso. Y cuando tú le dices, ¿cuál es la razón? No, porque Dios tiene que purificar a su pueblo en la tribulación para saber, para que Dios sepa quién es quién, dicen algunos. ¿Acaso Dios no es omnisciente y no sabe quién es quién? ¿Acaso Dios no prueba los corazones? ¿Acaso tenemos que demostrarle a Dios qué somos? ¿Acaso Él ya no sabe qué somos? Amén. No, para purificarlo, ya va. La sangre de Cristo no nos limpió de pecado. Amén. O hay otro agente que nos puede purificar. O es la sangre de Cristo o hay otra cosa. No, la que nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. Amén. No tiene ni siquiera razón. Amén. No tiene razón. La iglesia sea arrebatada antes que venga el día del Señor. Antes Amén. que venga la tribulación. Amén, hermano. ¿Y para qué era todo esto? ¿Qué buscaba el apóstol Pablo decirle estas verdades a los hermanos? Vean lo que dice el versículo 18. ¿Para qué? Por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas. Y el 11 que dice, por lo cual, animaos, 5:11, por lo cual, Animados. unos a otros y edificados unos a otros, como así como lo. Estas verdades que deben traer para nosotros, debe traer alegría, debe traer aliento, debe traer ánimo. Es decir, eso fue escrito para que nos alentemos, para que nos consolemos. Amén. Amén. Para que tengamos consuelo, para que tengamos fortaleza, para que nos animemos, para que sigamos adelante, para que crezcamos. Es para alentar al creyente. Amén. Amén. No es una mala noticia el regreso del Señor por lo suyo. Es una buena noticia. Amén. Es una buena noticia. Pero tú, hermano, de verdad, el Señor va a venir. Y vamos a irnos con Él. Amén. Y después, dice la Biblia, estaremos siempre con el Señor. Y una de las cosas que ocurrirá, hermano, y con esto termino, que ocurrirá para ese momento, después que Cristo venga, la Biblia dice que cada uno de nosotros, cuando estemos con Él, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y eso no debemos olvidarlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo Amén. para que recibamos lo que hayamos hecho en el cuerpo, Sea bueno. sea bueno o sea malo. Ahora, ese tribunal de Cristo no es el tribunal para determinar si tú vas a ser salvo o no, no. No es, ese no es el sitio para eso. Porque ya desde que tú estás aquí en la tierra puedes tener la seguridad de la vida eterna. Amén. Porque Él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Ya un creyente aquí puede estar seguro de su salvación. Amén. Así es. Pero sabes, ese tribunal es simplemente para Dios poder recompensar el trabajo que tú has hecho mientras estabas en el cuerpo. Es para que el Señor pueda recompensarte desde el día en que te salvó hasta el día en que Él te vino a buscar. ¿Qué hiciste por Él y cómo lo hiciste? Y será un lugar para recompensa, el Bemá que llaman, el lugar de premiación, el lugar donde Dios va a observar tu vida y va a discernir y va a ver las intenciones de tu corazón. Tú has leído ese texto. Mire, ese texto a mí yo hablaba ayer con el pastor sobre las motivaciones y yo decía que esto es lo que necesitamos hoy día los creyentes, tener motivaciones correctas para servir al Señor. Amén. Y una de las cosas que motivaba a Pablo era el hecho de que Dios escudriñaba su corazón. Él siempre estaba consciente de ese poder omnisciente de nuestro Dios, de que Él sabía la razón y el porqué que hacía las cosas.
Y yo creo que hoy día necesitamos eso en las iglesias. Que tengamos motivaciones correctas para vivir y para servir al Señor. Amén. Porque a veces estamos llenos de otras motivaciones superficiales, humanas, humanistas, centradas en el hombre, para el agrado del hombre. Pero necesitamos motivaciones mayores si queremos verdaderamente hacer algo por el Señor y permanecer fielmente haciendo algo. Yo quiero compartirte la primera, vaya ahí a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Dice la Biblia en el versículo 1, dice, 1 Corintios 4:1 dice, así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Amén. ¿Sabes qué dice aquí la Biblia? Que no juzguemos nada antes de tiempo. No juzguemos nada antes de tiempo hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga, dice que Él va a aclarar también lo oculto de las tinieblas. Lo oculto de las tinieblas significa lo que estaba dentro de nosotros. El por qué es que estábamos haciendo las cosas. Lo que la gente no veía, pero que Dios sí estaba viendo. Él va a aclarar esas cosas, manifestará, dice, hasta las intenciones de tu corazón. ¿Por qué es que estabas haciendo? ¿Por qué es que estabas ganando alma? Estabas ganando alma porque te estaban pagando, estabas ganando alma porque querías una reputación, estabas ganando alma o lo estabas haciendo con intenciones genuinas porque has entendido que Dios te ha amado tanto. Amén. Te ha amado tanto que tú quieres amarle a Él. Amén. Las intenciones, por qué es que tú predicabas, por qué es que te separabas del pecado. Y sabes una cosa, Dios va a ver esas intenciones y te va a recompensar de acuerdo a eso. Dice allí, dice, entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Va a recibir la recompensa del Señor después de eso. Vas a recibir bien hecho, siervo fiel. Hermano, eso serían las palabras que nosotros como cristianos deberíamos anhelar que el Señor diga de nosotros. A veces nos llenamos de las palabras que nos puedan decir los hombres, pero nuestro anhelo debería ser escuchar del Señor un día, bien hecho, siervo fiel. Y dice siervo fiel, y es lo mismo que dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, leal, confiable, no que ande cambiando la palabra de Dios, no que ande cambiando las cosas por agrado de los hombres, no, que se mantenga fiel en lo que Dios ha dicho en su palabra, hacer cosas con fidelidad. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Amén. Y vendrá ese día, hermano, donde cada uno de nosotros estará delante del Señor. Dios va a examinar nuestro corazón y va a ver las intenciones del corazón. Ahí nos vamos a sorprender mucho, hermano. Amén. Amén. Mucho. Y luego van a recibir las alabanzas del Señor, la recompensa del Señor. ¿Y sabes qué? Una vez yo estaba hablando acerca de este tema de la recompensa. Hablando acerca de esto. Y la Biblia habla de coronas. Corona de gracia, corona de justicia, corona incorruptible, corona de gozo. ¿Verdad? Que son como ideas de premios y de recompensas que el Señor te va a dar. Y yo estaba hablando acerca de eso y un hermano allí me decía, pero pastor, ¿para qué yo necesito todas esas coronas? ¿Para qué? Si estoy en el cielo. Porque imagínense uno con tantas coronas, uno no va a estar así como enchoneándose con aquellos que tienen apenas una. Y me decía así.
No, ya con solo ir al cielo ya estamos bien. Aquí vamos a estar esforzándonos tanto para ganar corona. Está choneándonos con ella. Y le dije, hermano, lo que pasa es que tú no has entendido bien. Pero te voy a explicar la clase que voy a dar el próximo domingo, le dije. El detalle es, hermano, que primeramente te voy a decir una cosa. En el cielo no hay orgullo, no hay presunción. Allá vamos a ser perfectos. Allá no va a andar uno pensando que es más que otro. No. Segundo, el apóstol Pablo fue un gran siervo de Dios y se quería ganar todas las coronas. Y él dijo que lo invitáramos a él. Y él se quería ganar todas las coronas, dice. Y él nos exhorta a que nos ganemos todas esas coronas. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Lo más maravilloso de todo es que una vez cuando el Señor nos recompense y tengamos esas coronas, va a haber un momento en que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se va a sentar en el trono. Y nos va a tocar a nosotros, dice la Biblia, los 24 ancianos en Apocalipsis, que son gente que ha sido redimida de todo linaje, nación y lengua, de todos los pueblos. Dicen, vendrán ante el que está sentado en el trono y serán su corona delante de él y le dirán, digno eres tú de recibir toda la gloria y toda la honra. Amén. Tú decías, hermano, porque el hermano decía, pastor, no, que Dios me dé una piedrecita, con eso me conformo, ¿por qué no me yo con una corona? Ya estoy en el cielo disfrutando. Y yo le decía, imagínate ahora que llegue ese momento y el Señor está sentado y tú vengas con esa piedrita. Esa va a ser la muestra de tu amor hacia el Señor, de tu servicio al Señor. ¿Sabes lo que va a pasar? Así como cuando, no sé si usted le ha tocado ir que lo han invitado a acompañar a alguien a un cumpleaños. A mí una vez yo he visto eso, que de repente invitan a alguien a un cumpleaños y de repente en el momento del cumpleaños dice, ok, ahora vamos a entregarle el regalo al cumpleañero. El cumpleañero se siente, llega el momento en, bueno, yo te traje esto y te trae el regalo. Viene el otro, y aquel que fue invitado así, que llegó pero no sabía, a mirar. Cuando ya faltan 2 por llegar a él, ahí le pegan a ir para el baño. Yo me voy a ir para el baño para dejar que pase ese momento, porque se siente apenado de que no trajo qué. La Biblia dice, permaneced en él, hijitos míos, porque cuando él se manifieste tengamos confianza. Amén. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Por eso que el Señor viene, es una promesa, es una garantía. Pero mientras el Señor te dé vida aquí, sírvele a Él. Amén. Pero con buenas intenciones. Amén. Llénate de motivaciones correctas, hermano. Sabes que yo le explicaba, no sé, ayer a unos hermanos, y siempre lo tengo, que una de las motivaciones más fuertes que debe tener un cristiano es cuando conoce el amor de Cristo hacia él. Amén. Muchas personas dicen, yo le sirvo a Cristo y mi motivación es porque le amo o porque amo a la gente. Pero ¿sabe una cosa? La motivación más grande es entender cómo fue que Él te amó. Porque ¿sabe una cosa? Nuestro amor hacia Cristo a veces varía, ¿verdad que sí? A veces, porque nosotros, el amor hacia Dios no es algo sentimental, es algo de obediencia. Me amáis, guardad, no es algo sentimental, es algo de obediencia. Se demuestra por la obediencia. Amor a las personas, hay a veces hay momentos donde nos provoca mal. Allá decimos, no, este para quererlo hay que parirlo. Para amarlo hay que parirlo. Hay momentos así, ¿verdad? Que tú le sirves a la gente, después te traiciona y dices, para amarlo hay que parirlo. Y nos provoca y a veces no tenemos ese mismo amor, ¿verdad? Porque son motivaciones, no son malas, pero no son suficientes. Pero cuando tú entiendes cómo fue que Dios te amó a ti, mira, eso es inagotable. Eso es lo que dijo Pablo. El amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo, de Él hacia mí, me constriñe significa, ven acá hermano, constreñir significa me rodea y me aprieta de tal manera que me hace rendirme a Él. Es decir, me digo, así como cuando te hacen una llave de jiu-jitsu y tú dices, me rindo. Está bien, hago lo que tú quieras. Y eso se produce cuando tú entiendes el amor de Cristo. Amén.
Cuando tú entiendes cómo fue que Él te amó, hermano. ¿Sabes? Cuando un día yo estaba estudiando la doctrina de Dios, hace unos años, más de 10 años, yo caí de rodillas cuando llegué a la doctrina del amor. Estaba solas con Dios. Fue un momento tan liberador para mí. Porque a veces uno tiene muchas cosas legalistas. Que piensa de que Dios me ama por si yo hago aquello o hago lo otro. Deja de amarme si yo dejo de hacer esto. Y eso es legalismo. Eso es pretender llegar a Dios con nuestros méritos. Y no es así. Pero cuando yo entendí, por ejemplo, que el amor de Dios hacia mí fue inherente. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios me amó no porque vio en mí algo bueno, digno de amarme, sino que su amor fue porque Él quiso amarme. No fue como el amor entre un hombre y una mujer, que cuando uno ve, ¿verdad? Cuando yo vi a mi esposa, oye, está bonita, mira cómo me habla. Ah, tenía algo ella que me atraía a mostrarle amor, ¿verdad? Pero había algo en ella. Pero cuando Dios nos miró a mí, a nosotros, lo que miró fue una podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Y sin embargo dijo, de todas maneras, por mi puro afecto de mi voluntad, te voy a amar. No, mire hermano, cuando yo estudié eso y lo que dice la Biblia, yo caí de rodillas. Fue tan liberador y Señor, gracias. Cuando entendí que su amor fue soberano, cuando entendí que su amor era santo, y sobre todo cuando entendí que su amor era eterno. Jesús le dijo a sus apóstoles, dice la Biblia, a sus discípulos, y los amó hasta el fin. Y él sabía lo que iban a hacer ellos. Lo iban a dejar solos, pero los amó hasta el fin. Amén. Amén. Eso es una motivación. Ahora fue tan liberador que yo dije, Señor, tan bueno eres tú. Amén. Entonces cada día, a veces hay momentos en la vida que la lucha, la prueba, te quieren hacer desanimar o desalentar, o que alguien te defrauda, o que alguien te traiciona, o que se va un ser querido, o que habla mal de ti. Pero cuando tú miras arriba y ves que Dios te ama y te sigue amando, vamos a seguir adelante. Amén. Y si tengo que llegar con un solo pie, llego, pero el Señor me ama. Amén. Esa motivación es poderosa. Pero es el amor de Él hacia nosotros. Y yo le digo a los hermanos de la iglesia, una cosa, hermano, yo estoy aquí predicándole, seguiré predicando por la gracia de Dios, que Dios me cuide y me ayude. Pero la razón de que estoy aquí es porque Dios me ama. No necesariamente, principalmente porque los amo a ustedes, yo los amo a ustedes, le digo. Pero mi motivación principal es porque Dios me ama. ¿Sabes? Y tenemos que hacer las cosas, servir a Dios en este tiempo que nos queda, pero con motivaciones correctas, porque el Señor eso es lo que va a ver. Amén. Sea fiel. Quédese con la Biblia. Amén. Quédese siendo un siervo fiel, confiable, en el cual Dios ha dicho, yo voy a confiar en ti, que no vas a ponerte más creativo que yo, sino que vas a ser fiel a lo que yo digo. Amén. Y vas a predicar el Evangelio tal como te lo dejé. Porque sabe una cosa, ahorita, aún dentro del grupo bautista se está presentando un evangelio que a veces no es el contenido correcto. Pero nosotros tenemos que quedarnos con la Biblia. Amén. Hablar de la obra redentora de Cristo, de la fe, del arrepentimiento para salvación. Amén. Necesitamos quedarnos como dice la palabra de Dios. Amén. Pero hermano, Cristo viene pronto. Amén. Y Él vendrá con su galardón. ¿Qué estamos haciendo? Amén. ¿Cuál es nuestra motivación para servir? Entre tanto que Él venga, ¿qué vamos a hacer? Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece? Amén. Vamos a darle gracias a Dios por estas bellas promesas. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a tener motivaciones más fuertes para servirle. Que no importa el sacrificio que pudiéramos hacer, vale la pena. De verdad, hermano, es poco tiempo el que nos queda, tanto de nuestra vida como puede ser del regreso de nuestro Señor. Y debemos alentarnos con estas palabras, debemos animarnos con estas palabras, debemos fortalecernos en el Señor. Piensa por un momento cuáles han sido las motivaciones que tú has tenido